Yo al menos no soy consciente de que me la pusiera, me imagino. Igual la tenía o habría comentarios, no lo sé. Pero bueno, en mi época, yo iba a un colegio, bueno, privado en aquella época, que no había concertados. En la dictadura eran todos privados, que pagaban las familias con mucho esfuerzo. Era un colegio religioso muy, diríamos, muy conservador para los tiempos actuales y con mucha disciplina, ¿no? Y no estaba permitido, bueno, estaba, el ataque de unos compañeros a otros estaba muy perseguido. Sí es cierto que éramos unos 45 por clase, en torno a 3 clases en entonces, luego en BUP 4, éramos 130 y tantos niños, solo chicos además, por curso. Sí que había algunos compañeros que era más visible su homosexualidad, por decirlo de alguna manera, y bueno, con algunos de ellos sí que había un grupo que se cebaba más, ¿no? Entonces, bueno, quizás otros, en esa época, o siendo niños que eres menos consciente de todas tus realidades, pues estábamos más en el armario o protegiéndonos de otra manera, ¿no? Entonces, no soy consciente de que, sí soy consciente de que a otros compañeros sí que les caían esas etiquetas y bueno, yo mantuve una relación bastante normal con ellos, ¿sí? Quiero decir, no participaba de esas, obviamente, de esas exclusiones, pero tampoco confrontaba, ¿no? La forma de actuar con los hechos era, bueno, considerar que esas personas, o esos niños, estoy acordándome de algunos, pues efectivamente eran también mis amigos, ¿no? Y por tanto no hacía exclusiones. Pero no recuerdo haber tenido ese sentimiento. Y posteriormente tampoco, ¿eh? En las etapas educativas superiores tampoco, lo cual pues probablemente me ha facilitado un poco la vida, ¿no? Sí que es cierto que quizás para sentirme integrado, pues más, aunque me gustaba el fútbol y los deportes, pero bueno, era mediano, no era muy bueno, tampoco muy malo, sí que me protegí más eh, en ser un niño aplicado, estudioso, que buscara el conocimiento, la cultura. Bueno, y me sentía más cómodo en ese grupo de compañeros o compañeras que eran buenos estudiantes, ¿no? Donde no había tanta agresividad por los valores más masculinos, en defensa de los valores más masculinos que se entendían en mi época, que, como digo, eran unas épocas especiales, ¿no? Y por tanto, no lo he sentido. Sí que desde pequeño consideraba que yo lo que quería era ser hippie. Me sentía diferente, ¿no? Más moderno, hippie o lo que fuera. Pero no tengo conocimiento de esas etiquetas, ¿no? Y fui feliz, la verdad, yo fui feliz. No tengo un mal recuerdo de... No fui libre, pero fui feliz. Es cierto que cuando yo hice público que era homosexual y quería ser coherente con la vida que llevaba, yo vivía en pareja, etcétera, y bueno, y salía en los bares de ambiente y con mi cuadrilla, mis amigos, teníamos cuadrillas, ¿no? La cuadrilla de toda la vida y luego la cuadrilla de los amigos, que también algunos son de toda la vida, pero que éramos gays. Quise ser coherente conmigo mismo, ¿no? Porque si no me parecía que ser político en Euskadi, además, y defendiendo el marco legal, constitucional, etcétera, pues había que ser valiente, ¿no? Y también había que ser valiente en lo personal. Y me llamó, me acuerdo, Pedro Cerolo, que ha sido un gran amigo también en este recorrido, que para descanse. Entonces estábamos en los inicios trabajando con una compañera de Ceuta que también ha fallecido, Carmen Cerdeira, que fue una de las que más impulsó dentro del PSOE el grupo de gays y lesbianas, que éramos 5, tampoco, es que no digo que solo había 5, pero en el grupo éramos 5 los que estábamos. Y bueno, Pedro me llamó, me dijo, oye, mira, pues en el diario El Mundo van a hacer a nivel de toda España un reportaje, no hay ningún político que quiera dar la cara, ni hombre ni mujer. Si no te importa, va a salir Terence Mons, como literato y otros. Si no te importa, pues a ver si saldrías tú. Y lo consulté con mi pareja, que sigue siendo mi marido hoy en día, y entonces decidimos que sí.
Y así lo hice. Y tengo un grato recuerdo tanto de salir como, por ejemplo, de una entrevista de Fernando Delgado en A Vivir, que son 2 días, de la cadena SER. Me acuerdo, bueno, primero la entrevista y él fue cariñosísimo y fue muy fácil, porque gracias a esa entrevista la escuchó mi tío, que era el único hermano que tenía mi padre, y le llamó a mi padre y se lo contó. Y gracias a eso mi padre y mi madre se enteraron de que yo era gay y de cómo vivía. Es decir, que en el fondo a mí me ayudó muchísimo porque nunca tuve miedo, pero nunca quise defraudar a mi familia, por ejemplo, en ese sentido. Y bueno, quizás ahí no fui valiente y mi hermana se lo tenías que haber dicho, pero bueno, gracias a mi tío que lo escuchó y como era de origen riojano, aunque nosotros hemos vivido en San Sebastián muchos años, mi padre es de los 6 años, pues mi tío volvió a la Rioja y le utilizó una expresión muy riojana que dice muchos tacos. Y dijo, tiene 2 cojones tu hijo enormes, qué valiente y tal. Y bueno, y salió bien. Podía haber salido mal, pero salió bien. Y ahí sí que cuando mi familia, soy consciente, siempre me han querido, pero soy consciente que también me aceptan como soy, es cuando me libero totalmente. Dar consejos es muy difícil y cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Y a veces el camino no se termina nunca, el camino continúa. Pero lo importante es tener confianza en ti mismo, estar rodeado de gente que te quiere de verdad, tu pareja, tu marido o tus amigos, según los casos, pero no renunciar a dar esos pasos, actuar con naturalidad y con normalidad, ¿no? Como que tenemos los mismos derechos que el resto y que somos diferentes, gracias, y menos mal que somos diferentes, en muchas ocasiones es positivo además, pero aun siendo diferentes somos iguales en derechos, ¿no? Y que eso no debemos renunciar nunca. Y de ahí viene la lucha del movimiento gay en España de hace 30 y tantos años, que es por donde he empezado, de la lucha conjunta con Cerolo y con muchas otras personas, que hizo posible que, bueno, en ese momento Zapatero, que es el que tiene el gran mérito, porque lo tiene, no todo el mundo de mi partido y del gobierno entonces pensaba como él, y en lo que va adelante decidió que por qué no, que nosotros éramos iguales que el resto y teníamos ese derecho. Y eso fue vital. Y yo ahí en la política nunca públicamente he tenido un ataque por ser gay, ni cuando he sido candidato a alcalde o cuando tengo puestos importantes, las cosas como son. Pero sí que cuando hice las declaraciones, un compañero y alguien que siempre me ha defendido y que lo considero un amigo, sin embargo, me dijo que haberlo hecho público impediría que algún día fuera alcalde. Pues no lo sé, quizás. Pues no lo pensé. No lo pensé porque pensé en otras cosas, no en las consecuencias negativas que podía haber. Quizás si piensas en las consecuencias negativas, terminas no haciéndolo, ¿no? Pensé en lo positivo que podía ser, ¿no? En la necesidad. Yo no llegaba a entender, porque una de las cosas que sí me ayudó en mi vida desde chaval era ver qué personajes importantes, o que para mí eran importantes, habían sido homosexuales a lo largo de la historia, ¿no? Obviamente Federico García Lorca, en el caso español, y bueno, como yo venía de una familia republicana también, de valores pues mucho más abiertos, más liberales en ese sentido, pues Federico García Lorca era un referente también para nosotros. Entonces, yo tenía más esa mentalidad de unir mi experiencia a, bueno, a personajes de la historia que para mí tenían muchísimo mérito, ¿no? Y que habían sido homosexuales y perseguidos por ello, ¿no? Y pensé que esa era mi causa, y lo sigo creyendo, ¿eh? Recordaba, claro, cuando era adolescente, leía libros o buscaba en los libros respuestas a mis inquietudes. Cuando en un libro encontraba que 2 hombres se abrazaban o se daban la mano o sentían un amor romántico, homosexual, aunque no fuera sexual, pero homoerótico, pues me despertaban todos mis intereses y todas mis sensibilidades, ¿no? Y me hacían sentirme feliz. Y entonces,
A partir de ahí, en la búsqueda de esas lecturas, de esa cultura, pues vas intentando leer sobre Alejandro Magno, vas intentando leer sobre Oscar Wilde, el propio Federico García Lorca, Luis Cernuda, etcétera. Es decir, empiezas a ver que hay muchos referentes en los cuales tienes pinceladas, ¿no? Que te puedes identificar con ellos y que los consideras, pues, o héroes en algunos casos o mitos, ¿no? Con los cuales te puedes identificar. Lo mismo que otras personas pues, se identifican con el futbolista de turno, yo qué sé. Pues, yo creo que en el campo de la cultura también muchísimo, aparte de la literatura, ha sido el cine. Hoy en día son las series de Netflix, se va a decir, pero bueno, son las series, ¿no? Pero claro, en mi época, desde empezaron las series con Falcon Crest, con Dinastía y tal, pues bueno, cuando en Dinastía empezaba a haber un personaje que era ambiguo en su sexualidad, también con cantantes, en mi época era Miguel Bosé, fue hoy en día, ¿no? Que diríamos lo avanzado que era antes y lo atrasado que está a día de hoy, ¿no? De enamorar algo lo avanzado que fue en su momento. Entonces, sí que todos esos referentes nos ayudaron mucho. Por eso yo decía lo de ser hippie, el mundo del pop, la globalización, el mundo cinematográfico anglosajón, las libertades que en España no había, pero venían de fuera, y ese cine distinto, Pasolini, bueno, en el mundo cultural hay muchísimas referencias, ¿no? Y por tanto, para mí fueron vitales. Hoy en día estamos en una época de mayor normalización, pero sí que la cultura es un lugar, sin cultura no hay nada, es que no hay ni valores democráticos. Entonces, la cultura es fundamental para el avance de los derechos de las personas. Los fundamentalismos son muy malos, también los fundamentalismos culturales. Y cuando haya un discurso que te diga cómo se es un buen español o buena española, cómo se es un buen gay o una buena gay, cómo se es un buen padre de familia o madre de familia, etcétera, hay que huir de ellos. Yo te comentaba, creo que cada uno tenemos que encontrar, nuestra vida es un camino que no para nunca, que cada día te supone nuevos retos, no vas a enfrentarte a nuevas realidades. Bueno, para poder absorber bien y abordarlas bien, mejor dicho, esas realidades, hay que confiar en uno mismo, en tu entorno, en la estabilidad de tu entorno familiar, afectivo, pero nadie nos tiene que decir cómo somos, ¿no? Como tú has comentado, yo también, nosotros hemos optado por un modelo de pareja más tradicional, por decirlo de alguna manera, pero que no tenga este modelo es tan válida su modelo familiar como el nuestro. Y eso creo que hay que partir siempre de la no exclusión, del respeto y de aprender de otros. Cada uno, yo no tener envidias, eso es lo peor de todo, y no tener odios. Entonces, lamentablemente, hay gente que utiliza el conocimiento y la cultura para tener odios. El papel de la política es fundamental, el compromiso político también, porque cada uno en nuestra casa podemos pasarlo muy bien, muy divertido, ir a fiestas, conocer hoy en día a través de las nuevas tecnologías personas de todo el mundo, tener relaciones, amistades con todos ellos, pero para haber llegado hasta ahí ha sido indispensable construir unas sociedades democráticas plenas. Esas sociedades democráticas plenas, de las cuales nosotros disfrutamos en una gran parte, no están tan consolidadas, no han estado toda la vida y quizás tampoco lo estén en el futuro. Por tanto, hay que luchar frente a esas amenazas. Siempre hay que luchar frente a esas amenazas. Como yo decía, el nazismo, el fascismo, el populismo, también, yo soy un hombre de izquierdas, pero el comunismo también reprimió al diferente, al homosexual, porque entendieron que la revolución obrera tenía que acabar con vicios burgueses, que decían ellos, una mentalidad totalmente atrasadísima, ¿no? De ahí que la Europa del Este en este momento tenga valores culturales tan diferentes a la Europa occidental, ¿no? Donde hemos avanzado muchísimo más. Por lo tanto, en esa Europa del Este hay que seguir trabajando y luchando por convencerles y educar en valores. En esos valores donde ser libre sexualmente es ser mejor. Un poco
un resumen de lo que he señalado, ¿no? Primero, conócete a ti mismo, quiérete a ti mismo, como seas, y luego sé muy respetuoso con el diferente para reclamar el mismo derecho a que te respeten.